joven griego en Roma. Nacido en el siglo II en Bitinia, Dion Casio llegó a la capital imperial siendo todavía muy joven. El viaje desde su tierra natal lo enfrentó a paisajes distintos, puertos repletos de embarcaciones y caminos que lo acercaban a la urbe más imponente del Mediterráneo. Al entrar en Roma, descubrió calles abarrotadas de vendedores, templos refulgentes bajo el sol y foros donde resonaban voces de oradores. Su padre, senador, le abrió las puertas de una esfera política donde las intrigas marcaban cada decisión. Salones adornados con mármol, pasillos oscuros y reuniones secretas se convirtieron en el escenario cotidiano del muchacho. Alrededor del año 180, comenzó a observar con detenimiento la vida administrativa del vasto imperio. Mientras la figura de Cómodo generaba descontento, él se dedicaba a reunir notas, buscando explicar cómo las tensiones internas podían llevar a cambios profundos. En tablillas de cera anotaba frases escuchadas en debates, y en rollos de papiro registraba datos extraídos de archivos oficiales. Sus observaciones iniciales describían disputas entre facciones senatoriales, donde la ambición resultaba más fuerte que cualquier ideal de unidad. El murmullo de sospechas, las miradas desconfiadas y los pactos frágiles quedaban grabados en su memoria. Durante aquellos primeros pasos en la arena pública, Dion presenció cómo el miedo y la desconfianza guiaban los acuerdos, y su curiosidad intelectual lo llevó a comenzar una empresa monumental, narrar la trayectoria de Roma desde Eneas hasta su propio tiempo. El joven observador entendió que los archivos, las inscripciones y las conversaciones privadas serían su materia prima. Así se formó el germen de una obra colosal, que con el paso de las décadas alcanzaría 80 volúmenes. Cada detalle recogido en esos años iniciales marcó la base de un proyecto que aspiraba a dejar testimonio completo de una ciudad que dominaba tierras inmensas desde Britania hasta Siria. Senador entre tormentas. Con el arribo del siglo III, Dion Casio se convirtió en senador activo. La entrada a la curia lo enfrentó a un recinto solemne, cubierto de mármoles y ecos de discusiones que nunca terminaban. Participó en debates intensos durante los mandatos de Septimio Severo y Caracalla, enfrentando una época convulsa donde las luchas por el poder transformaban la estabilidad política. El aire estaba impregnado de tensión, las miradas desconfiadas se cruzaban en cada reunión, y las voces se elevaban como un rugido en medio de la incertidumbre. Su carrera incluyó misiones oficiales en distintas provincias, donde conoció de primera mano la diversidad cultural de un imperio extenso. Caminó por calles de ciudades alejadas, observó desfiles de tropas y escuchó dialectos que revelaban la amplitud de aquellas tierras. Fue testigo de reformas administrativas, reclutamientos militares y discusiones acerca de impuestos que generaban descontento en ciudades lejanas. Entre los años 190 y 220, atravesó situaciones peligrosas, pues el asesinato de emperadores se convirtió en un fenómeno recurrente. Murmullos de conjuras recorrían palacios, y rumores de traiciones se extendían con rapidez. Dion comprendió que ningún puesto estaba a salvo, ya que las conspiraciones podían surgir desde el ejército, el senado o incluso la propia familia imperial. Sin embargo, continuó ocupando cargos destacados, gracias a su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Cada sesión en la curia ofrecía información valiosa que después trasladaría a su narración. El silencio expectante antes de cada discurso, los gestos calculados de sus colegas y los decretos proclamados con solemnidad formaban parte de su archivo mental. Allí aprendió que el equilibrio entre senadores y monarcas era frágil, y que las palabras podían costar la vida. Esa experiencia de supervivencia política lo llevó a observar con mirada aguda tanto a sus colegas como a los gobernantes, registrando hechos sin adornos innecesarios. Su participación directa en aquel escenario turbulento lo convirtió en un testigo privilegiado de las tensiones internas que marcaron el destino de Roma en los primeros decenios del siglo III. La obra monumental. El proyecto literario de Dion Casio alcanzó una dimensión extraordinaria. No fue una tarea improvisada, sino una labor de constancia diaria, alimentada por lecturas, viajes y recuerdos de sesiones senatoriales. Dedicó más de 10 años a redactar una crónica extensa titulada Historia Romana. En 80 libros abarcó desde la llegada mítica de Eneas hasta los últimos años de su propia vida. Esta obra se convirtió en una suerte de espejo del imperio, reflejaba sus grandezas y miserias, los triunfos gloriosos y las intrigas oscuras. Este conjunto narrativo combinaba anécdotas personales, análisis político y referencias militares, creando un tapiz complejo donde las voces de emperadores, soldados y ciudadanos parecían entrelazarse. El material sobreviviente hoy se encuentra fragmentado, pero su amplitud revela un esfuerzo casi sobrehumano. Cada tomo abordaba campañas, discursos, instituciones y rivalidades, componiendo una memoria colectiva imposible de abarcar en un solo vistazo.
Al describir episodios como el asesinato de Julio César, la expansión bajo Augusto o las reformas de Trajano, Dion ofrecía detalles que otros escritores omitieron: gestos, rumores, silencios en medio de asambleas. También incorporó observaciones acerca de fenómenos naturales y señales consideradas presagios, pues en la mentalidad romana esas manifestaciones tenían importancia crucial. La magnitud de la obra permitió a generaciones posteriores conocer aspectos poco registrados. Aunque gran parte se perdió con el tiempo, copistas bizantinos preservaron resúmenes y extractos que transmitieron fragmentos valiosos, asegurando que su voz no se apagara del todo. El esfuerzo de Dion no consistió únicamente en recopilar datos, sino en ordenar más de 1000 años de acontecimientos, con una mirada crítica que buscaba sentido dentro del caos histórico. Esa tarea exigía una disciplina infatigable, apoyada en consultas a archivos oficiales y conversaciones con testigos oculares. El resultado fue una fuente indispensable para reconstruir la evolución del Estado romano desde su fundación hasta el reinado de Alejandro Severo. Enfrentando emperadores. Dion Casio debió convivir con monarcas de temperamento complejo, hombres cuya sola mirada podía inspirar obediencia o temor. Conoció de cerca a Caracalla, cuyo gobierno estuvo marcado por conflictos armados y medidas fiscales impopulares que golpeaban con dureza a las provincias. Presenció la violencia de su carácter en audiencias donde un gesto brusco bastaba para silenciar al Senado. Comprendió, con inquietud creciente, que los decretos imperiales podían cambiar destinos enteros en cuestión de horas, transformando prosperidad en ruina o seguridad en condena. Posteriormente, durante el mandato de Heliogábalo, observó un estilo extravagante que rompía con tradiciones ancestrales. Los banquetes interminables, las ceremonias cargadas de símbolos extraños y las decisiones caprichosas generaban tensión entre Senado y pueblo, provocando rumores constantes de conspiración. El contraste entre la solemnidad de las instituciones y la teatralidad del emperador ofrecía a Dion un retrato inquietante de un poder sin freno. Su relación con Alejandro Severo, en cambio, fue más cercana y serena. Este último valoraba su experiencia, lo escuchaba con atención y lo nombró cónsul hacia el año 229. Aquel honor reconocía no solo sus servicios administrativos, sino también su habilidad para aconsejar en momentos de crisis, cuando las fronteras ardían y la economía mostraba señales de agotamiento. A pesar de esa cercanía, Dion experimentó fatiga por la inestabilidad constante, por los cambios abruptos de soberanos y el riesgo latente en cada intriga palaciega. Decidió retirarse a su tierra natal, buscando calma y distancia, para continuar escribiendo lejos de amenazas invisibles. Allí, rodeado de silencio, completó partes esenciales de su narración, con la serenidad que Roma le había negado. La interacción directa con soberanos le permitió ofrecer descripciones minuciosas sobre la corte, las tensiones militares y las estrategias diplomáticas que marcaron el rumbo imperial durante el turbulento tránsito del siglo II al III. Visión sobre religiones. En medio de descripciones políticas, Dion Casio incluyó referencias puntuales a prácticas religiosas que despertaban sospecha entre romanos. No se trataba de simples anotaciones marginales, sino de observaciones insertas en un contexto donde la fe y el poder caminaban siempre juntos. Aunque no mencionó de forma abundante a comunidades cristianas, se habló de grupos acusados de ateísmo, señalados por negar la veneración tradicional de los dioses, actitud considerada peligrosa en una sociedad que vinculaba la prosperidad del Estado con la obediencia a los ritos ancestrales. Estas alusiones permiten inferir la percepción oficial hacia movimientos emergentes considerados extraños, ajenos al orden público y, en consecuencia, sospechosos. En los resúmenes bizantinos elaborados siglos después, se añadió la aclaración de que tales individuos eran seguidores de Cristo, lo que genera debates sobre la exactitud original. Resulta evidente que el eco de esas precisiones posteriores pudo modificar la manera en que se entendían sus palabras. Dion, por su parte, prefería relatar fenómenos visibles en la vida pública, procesiones solemnes que recorrían avenidas repletas, ceremonias donde el humo de los sacrificios ascendía al cielo, discusiones ásperas sobre la obligatoriedad de ofrendas. Observaba con detenimiento cómo cualquier desviación mínima podía convertirse en motivo de persecución o sospecha, pues en Roma apartarse de la norma equivalía a desafiar el orden mismo. También describió la influencia de augurios, interpretaciones astrológicas y señales cósmicas en la toma de decisiones estatales. Un eclipse, el vuelo irregular de aves o el temblor repentino de la tierra podían alterar un plan militar o detener una votación en la curia. La importancia atribuida a presagios mostraba hasta qué punto religión y política estaban entrelazadas. Si bien su testimonio sobre cristianos es limitado, ofrece una ventana para entender cómo eran clasificados dentro de un amplio panorama espiritual, donde lo diferente se veía como riesgo para la cohesión social y la estabilidad política. El retiro en Bitinia. Hacia el final de su carrera,
Dion Casio decidió abandonar la capital. Las presiones constantes lo habían agotado, las reuniones interminables, los murmullos en pasillos estrechos, la tensión de los debates senatoriales dejaban una sensación de desgaste continuo. Regresó a Bitinia, su tierra natal, donde dedicó sus últimos años a perfeccionar manuscritos que habían acompañado toda su vida profesional. El viaje de regreso lo llevó por caminos rodeados de colinas, valles y ríos que serpenteaban entre bosques, ofreciendo un contraste evidente con el bullicio de Roma. Vivió en un ambiente más tranquilo, rodeado de bibliotecas locales y archivos familiares que conservaban documentos antiguos, pergaminos cuidadosamente guardados y registros de generaciones pasadas. Allí revisó documentos, pulió discursos y organizó materiales recolectados durante décadas de observaciones políticas y experiencias en el Senado. Cada mañana pasaba horas frente a mesas cubiertas de pergaminos, examinando letras cuidadosamente trazadas, comparando fechas y verificando detalles. Lejos de intrigas senatoriales, encontró espacio para ordenar pensamientos sin el temor a represalias, con la mente concentrada únicamente en registrar hechos con precisión. Su retiro coincidió con un periodo turbulento para Roma, marcado por invasiones externas, cambios dinásticos y conflictos internos, pero él permaneció centrado en la culminación de su trabajo. La constancia de sus tareas fue reconocida por amigos cercanos y estudiosos posteriores, quienes encontraron en aquellos escritos una fuente esencial para comprender las dinámicas del imperio. La ausencia de tensiones inmediatas le permitió volcarse por completo en la escritura, consolidando el extenso relato que abarcaba desde mitos fundacionales hasta los años recientes. El retorno a su provincia natal se convirtió en la etapa más productiva para cerrar con precisión los últimos tomos de su monumental narración, en un entorno de calma que favorecía la concentración y la meticulosidad en cada línea registrada. La posteridad fragmentada. Con el paso de los siglos, la obra de Dion Casio sufrió pérdidas significativas. Los pergaminos originales, cuidadosamente organizados, quedaron expuestos al desgaste natural, al traslado constante y a la interpretación de copistas medievales. Estos últimos solo transmitieron extractos, resúmenes y versiones incompletas, seleccionando fragmentos según criterios propios o necesidades de sus épocas. Especialmente en Bizancio, monjes como Juan Cifilino elaboraron compendios durante el siglo XI, copiando textos con esmero y dedicación, gracias a los cuales se conservaron relatos sobre reinados cruciales que de otro modo podrían haberse perdido. En algunos casos, añadieron interpretaciones propias o notas aclaratorias, lo que genera dudas sobre la autenticidad de ciertos pasajes y obliga a los historiadores a examinar cuidadosamente cada línea. A pesar de esa fragmentación, el testimonio de Dion sigue siendo fundamental para entender aspectos esenciales del imperio: los debates senatoriales, la planificación de campañas militares, las tensiones entre emperadores y las prácticas religiosas que influían en la vida política. Su estilo sobrio, cargado de observaciones directas y minuciosas, ofrece un contraste con autores más literarios, mostrando hechos concretos con detalle y sin adornos innecesarios. Gracias a las copias bizantinas y a manuscritos hallados en monasterios remotos, hoy se dispone de un panorama amplio aunque incompleto de su narración, capaz de guiar a quienes estudian estructuras estatales, conflictos internos y costumbres culturales. Investigadores modernos continúan analizando estos fragmentos, cotejándolos con inscripciones, monedas, epígrafes y otras fuentes contemporáneas para reconstruir episodios de la antigüedad con mayor precisión. El trabajo de preservación y transmisión permitió que gran parte de su esfuerzo no se perdiera del todo, brindando material imprescindible para comprender el desarrollo de Roma, sus tensiones políticas y sociales, y los cambios ocurridos durante el tránsito de los siglos II y III, confirmando el alcance extraordinario de su labor documental.